de oración bien interesante. Gracias a Dios por todos los que pudimos estar y disfrutar de esta convivencia, de este momento en oración. Y estuve meditando justo durante el transcurso de los días pasados esta realidad de la vigilia, no solo de lo que vivimos el viernes aquí en comunión, cantando, disfrutando, haciendo esos recorridos por diferentes zonas que teníamos aquí, orando por la ciudad, orando por la familia, orando por la expansión del evangelio, orando por nuestras propias realidades, esas luchas internas que tenemos, ¿cierto? Los seres humanos. Había un lugar para de alguna manera meditar y extendernos en oración. De verdad que me fui para casa muy bendecido, muy lleno de Dios, muy tocado por el Señor, y pensaba en la vigilia, ¿no? Y hoy por eso quería compartir, esto lo he venido mirando, meditando durante los días pasados, lo que pasó en aquella vigilia cuando Jesús convoca a un grupo selecto de sus apóstoles al huerto de Getsemaní. Así que vamos a hacer esta lectura allí en Marcos capítulo 14, versículos 32 en adelante. Dice la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. El pensamiento que hoy traigo es Getsemaní, el lugar donde se prueba el alma y se afirma la voluntad de Dios. El lugar donde se prueba el alma y se afirma la voluntad de Dios. Este es uno de los textos para mí, aunque hay muchos apartados en la Biblia que muestran la humanidad de nuestro Salvador, la humanidad de Cristo. Sabemos por las Escrituras que Jesucristo es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y Él, en ese aspecto de hombre, la genialidad de ese Dios hecho hombre es que se hizo hombre para identificarse con nuestra realidad, con nuestro dolor. Y me gusta pensar, ¿por qué Jesús no nació en una familia de las más prestigiosas de Roma, de un buen abolengo, de una buena posición social, siendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Vino a nacer en la casa de un carpintero y de una mujer sencilla, humilde, como la Virgen María. Y en ese hogar, Jesús viene, el Dios se hizo hombre. Y desde esa realidad empezó a vivir una vida como tú y como yo, pero con una gran diferencia. La Biblia dice que no cometió pecado. Esa es la gran diferencia entre Él y nosotros. Humanamente Él sufrió como tú y como yo, sintió hambre, sintió sed, sintió tristeza, sintió que lo dejaron solo,
experimentó muchas cosas. Y aquí en Getsemaní, días antes de su muerte, el escritor o el Evangelio de Marcos narra que él estaba súper angustiado y triste. Sensaciones de nuestra humanidad. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, angustiado y triste por alguna realidad, por alguna situación, por algún problema, incluso por alguna enfermedad. Cosas que nos angustian el alma. Jesús estaba angustiado y dice, y triste hasta la muerte, y llamó a sus mejores, o a los mejores de sus amigos, Pedro, Jacobo y Juan. Les dijo, chicos, vamos a poner un poquito más coloquial, muchachos, acompáñenme al lugar de mi predilección. Vamos al huerto, aquel lugar donde siempre vamos, aquel lugar donde siempre estamos, donde compartimos, aquel lugar donde nos damos a conocer y donde me he dado a conocer a vosotros. Esta noche es crucial para mí. Estoy angustiado. Qué humanidad tan grande. Y me pongo a pensar esto porque nuestro Salvador, en medio de esa humanidad, siendo quien era y habiendo hecho lo que había hecho, porque sus discípulos lo habían hecho, hacer milagros prodigiosos. Sanar a la misma suegra de Pedro, por ejemplo. Levantar muertos. Sanar diversas enfermedades, predicar excepcionalmente. Pero aquí no ven a ese Jesús que está de una manera excepcional y popularizada y gloriosa, sino a un Jesús muy humano, angustiado y triste hasta la muerte. Getsemaní de seguro no es un lugar donde tú y yo quisiéramos estar. Pero les digo algo, todos en la vida experimentamos un Getsemaní a lo largo de nuestros años. Todos en la vida experimentamos una noche angustiosa. Todos en la vida experimentamos pruebas, dificultades, dolor, muerte, angustia, enfermedad, soledad, depresión. En algún momento de nuestra vida experimentamos cosas tan humanas. Y Jesús experimentó en su humanidad angustia y tristeza hasta la muerte. Pero ¿qué hizo nuestro Salvador? ¿Cuál es el ejemplo que Él nos quiere en esta mañana regalar a nosotros, tan mortales, tan necesitados y con tantas situaciones que a veces nosotros no sabemos ni cómo enfrentar? ¿Qué nos enseña en esta mañana nuestro Salvador? En primer lugar, quiero que tú veas conmigo que Getsemaní es el lugar de oración. Un lugar de oración. Eso fue lo que hizo nuestro Salvador. No salió corriendo como un loco angustiado, desesperado, para ver qué hacía ante su problemática. No. No se dejó llevar por las circunstancias tampoco, sino que optó por la mejor decisión. Voy a llamar a mis amigos, a mis discípulos, en este tiempo de angustia, al lugar donde siempre estamos, donde compartimos. Allí vamos a ir a orar. Bendito Dios que nos dejó el mejor recurso a nosotros sus hijos, el recurso de la oración. Y este viernes lo experimentábamos aquí, cuando orábamos, cuando intercedíamos, cuando clamábamos por tantas situaciones. La oración. ¿Cuántos momentos difíciles pasaremos? Un lugar para orar. Y ese es Getsemaní. No era algo desconocido. ¿Y sabes qué significa Getsemaní? Se traduce como prensa de aceite. Eso es lo que traduce ese nombre. Una prensa de aceite. Un lugar donde se tritura. Vaya que, mira qué connotación más tremenda, ¿no? Por eso decía que en algún momento nosotros pasamos por un Getsemaní. Un lugar donde nuestro corazón es procesado. Un lugar donde nuestro corazón es triturado. Un lugar donde se prensan las aceitunas. Tenemos que apreciar esto, porque de alguna manera cuando estamos en ese momento y en ese lugar, Dios se hace mucho más real de lo que nosotros pensamos. Pero es importante entender que Getsemaní es el lugar donde tú y yo debemos orar. Es entonces necesario tener un lugar claro y específico como hijos de Dios, donde podemos estar a solas con Dios. Puede ser tu casa, tu habitación, o quizás tienes la costumbre de ir a un parque muy bonito y tener un rincón en ese parque donde poder orar, qué sé yo. Pero
debes apreciar esto. Getsemaní es el lugar donde tú debes buscar a Dios a solas. Y cuando yo pienso en esta realidad de Jesús, me doy cuenta que Jesús no improvisó. Él no improvisa, ni oró solamente en ese momento por causa de su crisis. Jesús, según los evangelios, era un hombre de constante oración. Él no hacía nada al azar, ni eventualmente. Siempre que Jesús hacía algo, con antelación iba ante el Padre, hablaba con Él, el Padre le revelaba las cosas que Él debía hacer y Él mismo declara: yo no hago las cosas por mí mismo, sino que hago las cosas que el Padre me dice que haga. Y en donde el Padre le decía a Jesús qué es que hacer, pues justamente en esos momentos donde Él estaba a solas con Dios. Era una disciplina espiritual real, no era algo circunstancial, era algo continuo, constante. Y en eso coincide el apóstol San Pablo cuando dice allí en su carta: orad sin cesar. Orad sin cesar. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Está hablando de Dios Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿En qué momento dijo Jesús estas palabras? En el momento cuando sus discípulos le dijeron a Él: Señor, enséñanos a orar. En ese contexto aparece: enséñanos a orar. Y ahí es cuando Jesús les recita la oración tan conocida a nivel mundial dentro del mundo cristiano, el Padre Nuestro. Ahí en ese momento Jesús les enseña el Padre Nuestro, les dice: pero hay una clave aquí, no es repetir por repetir como loros. Es que cuando tú hablas con mi Padre, tienes que tener un momento real con Él, de intimidad, de comunión, de acercamiento. No es repetir como loros, es sentir que estás hablando con Dios realmente. Y por eso Él habla en este contexto: entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con mi Padre. Y Él que te escucha en el silencio y en el secreto, te ha de recompensar en público. Me preguntaba en este primer segmento: ¿tienes realmente tú como hijo, como hija de Dios, un lugar para orar? Mira, digiere esta pregunta, porque cuando hablamos de orar, la cosa se nos complica. ¿Tienes realmente como hijo y como hija de Dios un lugar donde tú oras, donde tú hablas con Dios? ¿O oras al azar o cuando tienes tiempo o cuando puedes? Que generalmente la gente es así, ¿no? Bueno, si tengo tiempo oraré, pero si no tengo tiempo, pues me pongo a ver Netflix. Es más entretenido ver Netflix que orar. Bueno, si tengo tiempo oraré, o si no me voy a hacer footing. Si tengo tiempo oraré. Realmente la oración no es algo atractivo, pero triste. Es más triste que la oración no sea atractivo para aquel que dice ser cristiano. No tiene sentido. Es como decir que a los ricos no les gusta el dinero, o que a los que compiten en coches no les gustan los coches. No es algo relacional. No coincide. La oración, por tanto, aquí en Getsemaní nos invita a pensar que no podemos buscar a Dios solamente cuando tenemos problemas, necesidades, cuando el agua nos llega al cuello y cuando necesitamos que ese Dios bombero venga y apague nuestros incendios. No, Jesús dice: la oración es para siempre, es constante. Lucas 18 dice el Evangelio, ahí el capítulo 18, que debemos orar siempre sin desmayar. Tener la necesidad, dice Lucas, de orar siempre sin desmayar. Así que sí, la oración es una dinámica y es una disciplina constante, no solo para tiempos de necesidad, sino para todos los momentos. Entonces usted encuentra a Jesús orando en diferentes contextos de su vida. Getsemaní es uno de ellos, pero hay otros contextos donde Jesús ora también. La oración sacerdotal, por ejemplo: Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno. Para que el mundo crea. Está orando Jesús ahí al Padre, pidiendo por sus discípulos, para que tengan una unidad de fe, para que el mundo pueda ver que realmente Jesús en ellos es real. Entonces, ¿tienes un lugar para orar? ¿Eres constante en la oración? Bueno,
de cuando en cuando vengo a los cultos de oración y ya me cuesta. No me pidas que ore en mi casa. Si tú oras cuando estás en problemas, realmente tienes un problema. Segundo, Getsemaní es un lugar de fragilidad humana, dice el versículo 33, y tomó consigo Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Esa parte humana de mi Salvador. ¿Sabes por qué? Jesús en este momento se está identificando con tu tristeza y con mi tristeza, con tu angustia y con mi angustia, con tu aflicción y con mi aflicción. Ese es un texto para hacer una introspectiva en este momento y decirle: Señor, gracias porque no estoy solo en mi problema. Sea cual sea tu problema, tu realidad, tu necesidad. Mira, yo no conozco porque yo no soy vidente, ni puedo ver tu corazón, pero Dios sí te conoce. Y en este contexto veo que Él se identifica. Esa aflicción, esa tristeza, esa angustia me cuentan a mí que Él no ignora para nada nuestro sufrimiento. Él no lo ignora. Jesús no está aparentando tampoco para impresionar y ay, sí, mira, qué humilde es, también se entristece, también siente aflicción. No, Él no está aparentando. Él está sintiendo verdadera angustia y verdadera tristeza, verdadera aflicción. Va a ir a la cruz. Esa angustia, esa tristeza y esa aflicción es por una realidad tremenda. Va a ir a la cruz. Y como dicen en otro contexto, se va a hacer pecado por ti y por mí. Y eso para un Dios santo es complejo. Ponte en el contexto. Voy a poner un ejemplo muy de aquí, que no tiene nada que ver, pero quizás se acerque un poquito. No digo que mucho, quizás un 0,01%. Eso es como si tú, sin ser ladrón y teniéndolo todo, dices: me voy a volver un ladrón para que los ladrones se identifiquen conmigo. Pero no tienes necesidad, lo tienes todo. Sí, pero yo necesito que ese gremio se identifique conmigo y que ellos vean que yo me identifico con ellos. Pues Jesús, un Dios hecho hombre y sin pecado, siendo tan santo como es, estaba sintiendo esa aflicción. Voy a la cruz a morir por los pecadores. Me voy a volver pecado por ellos. Dice en un contexto San Pablo: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ese es Jesús. Qué angustia de nuestro Salvador. Por eso Él no está aparentando. Hay un contexto de fragilidad, de una fragilidad humana. En medio de nuestras aflicciones, Getsemaní nos recuerda que necesitamos tener personas también con las que podamos expresar y compartir. ¿Qué necesidad tenía Jesús, Dios, hablar con mortales que no podían ayudarle? Es que ponte en el contexto. Eso es como si un rico le dice a un pobre: oiga, no tengo nada, ayúdame. El pobre va a decir: ¿pero qué me estás diciendo? Si tú tienes todo, yo no tengo ni para el desayuno hoy. Y Jesús le dice: Pedro, Jacobo, Juan, acompáñenme. Es más, les voy a contar algo. Estoy triste, angustiado, hasta la muerte. ¿Qué nos recuerda esto? Que en medio de nuestra fragilidad debemos contar con personas, gente con la que podamos expresar. No siempre nos van a poder ayudar, pero déjenme decirles algo. Una de las terapias por las que usted paga 80, 90 y 70 euros, la psicología, por ejemplo, usted va donde un psicólogo y se sienta y el psicólogo lo escucha. Y él, sí, después de un momento le receta una medicación para dormirlo y para tranquilizarlo. No hace más. Pero usted se libera porque el psicólogo lo escucha. Así que cuando podemos hablar, ¿cierto? Nos liberamos en cierta manera. Quizás no nos puedan ayudar, o quizás sí, uno no sabe. Pero Jesús expresó a sus discípulos cómo se sentía, cuál era su experiencia en ese Getsemaní. Jesús se mostró, en otras palabras,
vulnerable siendo Dios, muy vulnerable. Y sabes, por eso decía que Él no aparenta aquí. A nosotros nos gusta aparentar. ¿Cómo está? Bien, bien, pero por dentro puedes estar hecho trizas. Puedes estar llevando una carga en el alma muy pesada. Puedes estar sufriendo en silencio. Pero, ¿por qué tienen que enterarse? Como diciendo, yo estoy bien. Hombre, no a cualquiera le vas a comentar tus problemas. Jesús habló con sus más allegados. Debes tener gente muy allegada a ti, muy cercana a tu corazón, con la que puedas sentarte a hablar un momento de tus situaciones y de tus problemas, con las que puedas orar acerca de esas situaciones. Jesús los llamó y los convocó. Oren conmigo, chicos, estoy angustiado. Oren conmigo, por favor. Jesús nos entiende perfectamente. Jesús nos entiende. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hago una pregunta: ¿con qué personas compartes las cargas que llevas en el alma? ¿Quién es tu confidente? ¿Quién es aquella persona con la que tú te sientes tranquilo y puedas decir, mira, qué bueno he podido hablar hoy con mi hermano, con mi hermana, o con mi tío, con mi padre, con mi madre? ¿Con quién? ¿Con quién descargas el alma? Y otra pregunta mucho más íntima: ¿qué es lo que te impide ser vulnerable? Porque cuando tú no descargas el alma es porque no quieres mostrar vulnerabilidad. Pero si Jesús, siendo quien era, mostró vulnerabilidad, ¿quiénes somos nosotros para aparentar estar bien cuando a lo mejor no estamos tan bien? Getsemaní significa fragilidad también. Lugar donde yo me puedo exponer, lugar donde necesito que me escuchen, lugar donde puedo libremente descargar mi corazón, ser escuchado, y donde Dios está también presente. ¿Qué es Getsemaní? Es un lugar de rendición. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, está Jesús aquí, se postró en tierra y oró que si fuese posible, está hablando Jesús con el Padre. Mira, esto es muy fuerte. Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Qué oración más compacta, directa? Pero sigue añadiendo el versículo 36. Mira esta expresión: Abba, Padre. ¿Sabes? Esa expresión Abba es una expresión muy tierna, quizás de las expresiones más tiernas en la Biblia. Es como si Jesús le estuviera diciendo al Padre, papi. Tú, los que tenemos hijos, sabemos lo que eso significa. Cuando un nene viene y te dice, papi, y así como con esa actitud, no, papi, ¿me puedes tú ayudar? Jesús está diciéndole así: Abba, Padre. Y mira lo más tremendo, esto es más fuerte: todas las cosas son posibles para ti. ¿Tú te imaginas que tu niño viene y tú tienes de todo y puedes hacer todo para darle, y tu hijo te pide algo que tú sabes que le puede dar? O sea, ponte en este contexto, ¿cómo se sentiría el padre en ese momento también? Porque estamos viendo la aflicción del hijo, pero ¿cómo se sentiría Dios Padre al saber que su hijo se acerca a él con esa ternura y le pide ayuda, y el Dios Todopoderoso tiene que detener su mano y decir, hijo, lo puedo hacer, pero ¿quién va a pagar el precio por los pecadores? ¿Quién va a pagar el precio por los pecadores? No hay ni un solo hombre que sea justo como tú. No hay ni un solo hombre que haya hecho el bien. Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Pero hay gente muy buena. Sí, puede haber gente muy buena, pero eso no los hace justos delante de Dios. Porque por una cosa que hacen bien, a lo mejor hacen 10 mal. Entonces están haciendo tanto cosas buenas como malas. Por eso es que Jesús es perfecto. Y en eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Cuando sacrificaban un cordero, tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha y perfecto,
De ahí que Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando Él dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, el Padre dice, sí, hijo, pero tú eres el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de tus discípulos, que quita el pecado de tu generación y de las próximas generaciones. Wow. En esta realidad, Jesús entonces, siendo quien era, pudiendo dejarlo todo, porque Él hubiera podido desistir y decir, mira, yo lo siento, papá, pero no voy a ir a la cruz. Dice, hágase tu voluntad, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mira, en esta parte yo tengo que hablar algo que me gusta muchísimo, porque cuando uno enseña algo, es muy diferente a cuando tiene que vivir lo que enseñó. ¿Recuerdan lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y les estaba enseñando a sus discípulos, cuando oren al Padre, díganle esto: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En este momento Jesús ya no está enseñando el Padre Nuestro. En este momento está viviendo en carne propia lo que enseñó. Padre, ahora estoy en mi propia circunstancia difícil, y esto que le enseñé a mis discípulos lo voy a aplicar a mi propia vida ahora. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Antepuso su voluntad para que la voluntad del Padre estuviera en preeminencia. Esto es muy importante a la hora de orar. Y este es el conflicto que todos tenemos, porque cuando oramos somos muy egoístas, la verdad. Siempre oramos para que Dios haga algo por nosotros, pero no estamos teniendo en cuenta si eso es o no la voluntad del Padre. Y en esto el Padre Nuestro es muy incisivo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Juan escribe en una de sus cartas, dice que cuando oramos conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, porque hemos orado conforme a su voluntad, dice Juan, que sabemos que tenemos lo que hemos pedido, porque nuestra oración concuerda con la voluntad del Padre. Cuando oramos conforme a su voluntad en medio de las pruebas, cedemos nuestros derechos a Dios y buscamos sus propósitos. Eso es lo que Cristo estaba haciendo. Señor, Padre mío, yo quiero buscar tus propósitos, tus planes. Y si tu plan es que yo vaya a la cruz y muera por esta humanidad, lo voy a hacer. Hágase tu voluntad. El salmista David escribe en el Espíritu algo muy lindo en el Salmo 40, versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabes qué se requiere para hacer la voluntad de Dios? Lo que dice el salmista aquí: que la ley de Dios esté en nuestro corazón. No podemos hacer la voluntad de Dios si no abrimos la Biblia para conocer lo que Él quiere que hagamos. Mira, este libro ha sido atacado en todos los siglos. Han querido exterminarlo, lo han quemado, y ahora está traducido a más de 153 idiomas, no sé cuántos dialectos. Siguen traduciéndolo, no han podido exterminarlo. Es un libro que sigue cambiando vidas a lo largo y ancho del mundo. Cuando conocemos la voluntad de Dios, oramos conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestras oraciones no tienen sentido y no damos pie con bola, porque no hemos escudriñado este sagrado libro para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Aquí está el secreto de la vida. El Dios de la vida en este libro tiene el secreto para vivir en la tierra, y no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Hágase tu voluntad. El salmista decía: tu ley está en medio de mi corazón. Jesús no usó su posición de hijo de Dios para exigir, sino para rendirse. No sé si han tenido hijos que a veces se imponen, ¿no? Han tenido hijos rebeldes a veces, ¿sí? Tienen sus pataletas, sus berrinches, ¿sí? ¿No les ha pasado? Bueno, yo he tenido toda una cátedra. ¿Y tú como papá, honestamente hablando, cedes ante los berrinches? Ojalá no, porque si cedes, pierdes. El que cede pierde.
hay que ser muy amoroso para corregir esos berrinches y para decirle a sus hijos, ser muy valientes para decirle no cuando es no y sí cuando es sí. Porque cuando uno levanta un hijo en esa dimensión y se enfrenta a una sociedad que no aguante sus berrinches, la sociedad sí lo va a golpear, lo va a maltratar. Y cuando se dé cuenta que no es el rey de la sociedad, sino que simplemente fue el rey de su casa, entonces ese hijo va a tener problemas en la sociedad y va a causar estragos. Solamente un inciso ahí, a los que están todavía criando y teniendo hijos. Yo tuve 6 y sé lo que les estoy diciendo. Bueno, yo no tuve 6, mi esposa, yo ayudé algo en el proceso. Filipenses 2:5-8, el apóstol San Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es Jesús, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres como tú y como yo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es Jesús. Cuando oramos conforme a su voluntad, tenemos la garantía de que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Y sabes, esta oración fue escuchada por el Padre. Muchos eruditos coinciden en esto y dicen que evidentemente, aunque Jesús muere, no ve corrupción. Su cuerpo no se descompone. Al tercer día, después de 3 días, un cuerpo ya está oliendo rico, con muchos bichitos por ahí, ¿cierto? Así es un cuerpo en 3 días de descomposición. Por eso, entre más rápido se meta a donde tiene que estar, mejor. Porque si se deja ahí, terrible. Los eruditos dicen que el Padre escuchó la oración de su Hijo. Y David escribe esta realidad en el Salmo 16. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que sí, Jesús tuvo que pasar por ese tiempo de aflicción, tuvo que ir a la tumba, tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir, pero se levantó de la tumba. Su cuerpo no vio corrupción. Y dice la Escritura que es el primero de todos nosotros que se levantó para no ver muerte. Por eso la promesa que hace Él a sus hijos es que un día los que han creído en Jesús serán levantados de la tumba. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo así? Porque hay gente que evidentemente no creyó en Dios, evidentemente dejó a Dios de lado, y aunque también va a resucitar, no va a resucitar para vida eterna. Eso es triste, pero es una realidad bíblica. Por eso San Pablo escribe, los muertos en Cristo resucitarán primero. De ellos es el reino, la gloria, la eternidad. De ahí la urgencia, como nos expresaban en los amigos del Logos, de ir, de que el reino se establezca, de que compartamos nuestra fe, de que hablemos de nuestro Salvador, de nuestra experiencia personal, de lo que Cristo hizo en nosotros, de su muerte y de su resurrección, de que tiene que ver contigo y conmigo, de que estamos, así dice la Biblia, separados de Dios por nuestros pecados. Así escribió San Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Eso escribió San Pablo. Mas el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces hay quienes eligen vivir en muerte y hay quienes eligen la vida eterna. Y Dios en eso no obliga a nadie. Dios no se mete en nuestras decisiones, ¿sabes? Y a veces se le echa la culpa a Dios. Y decimos esto, ignorando las escrituras solamente. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta violencia? No, que tiene tanto poder, ¿por qué no hace un chasquido de sus dedos y arregla la humanidad? Porque desde un principio Dios dio libre albedrío al hombre. Dios da al hombre la capacidad de pensar. ¿Y el hombre qué hace? Bombas atómicas que destruyen la humanidad. ¿Dios estaba ahí en la bomba atómica? No. Él dijo, usted administre la inteligencia que le di, haga cosas buenas y productivas con esa inteligencia. Pero el hombre elige hacer bombas y Dios dice, yo no me puedo meter ahí. El hombre exige ser egoísta, Dios no se va a meter ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya vino en la forma de Jesús y fue a la cruz y pagó para que entremos en amistad con Él. Cuando no entendemos ese concepto, obviamente le echamos a Dios la culpa de todo lo malo, porque de lo bueno no. Cuando estamos bien, Dios ni está por ahí. Pero cuando estamos mal, entonces ahí sí,
nos ponemos un poco como agresivos con Dios. Pero lo interesante de este texto es que Dios responde esa oración y no permite que su hijo vea corrupción. Cuando nos rendimos a Dios, aunque pasemos por un tiempo de prueba difícil, salimos más renovados de ahí, más fortalecidos que al principio. Dios manifiesta su gloria en nuestras vidas y ese estado en el que íbamos cambia, porque Él viene a sostenerlos. Lucas escribe algo interesante, porque lo narran diferentes evangelistas. Lucas, el evangelista, dice, por ejemplo, que vinieron los ángeles en ese momento para fortalecerle. Lucas, que es muy erudito, porque Lucas es médico, es muy estudiado. Cuando él escribe el evangelio, recuerden que se lo escribe a un hombre llamado Teófilo, un hombre muy eminente. Le dice: excelentísimo Teófilo, yo he estado investigando a conciencia acerca de Cristo Jesús. Yo soy un hombre de letras, un hombre estudiado, y me he dedicado a investigar acerca de ese Cristo, y te voy a contar acerca de Jesús. Y todo el evangelio de Lucas es un evangelio de una persona muy docta, que tiene muchísimos detalles interesantes. Y Lucas recoge en este apartado que vinieron ángeles del cielo para fortalecerle. También Lucas dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní, oraba y que su sudor era como grandes gotas de sangre. El estrés al que Jesús se tuvo que vivir, ¿no?, por esa situación. ¿Cómo será nuestro estado cuando rendimos entonces toda nuestra vida al Señor y dejamos esa angustia a sus pies? Pablo escribe en Filipenses que tenemos que orar, ¿cierto?, con toda oración y ruego. Y dice Pablo a los filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiénes viven esa realidad? Cuando entramos realmente y descargamos la aflicción delante de Dios. Pero sabes, muchas veces entramos a la presencia de Dios con la aflicción y le decimos: Señor, mira esta aflicción que yo tengo, mira este dolor, mira esta necesidad, mira esta prueba, mira esta enfermedad, mira, Señor, todo lo que yo tengo, mira, Señor, mira, mira, gracias, Señor. Y nos volvemos a llevar la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a experimentar lo que dice Pablo en Filipenses, que la paz de Dios viene? No lo experimentamos porque no queremos soltar el dolor, no queremos soltar la angustia, no queremos soltar, queremos mantenerla siempre ahí agarrada, el recordatorio de nuestra frustración, el recordatorio de nuestra prueba, ahí está nuestro recordatorio. Y Jesús dice: no, suéltela a la cruz, déjela en la cruz, llévela a mis pies. Por eso Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es una promesa real de Cristo. Y cuando estamos dispuestos a soltar a los pies de la cruz nuestro pecado, nuestra enfermedad, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra frustración, Él los toma, realmente los toma, y su paz viene sobre nuestro corazón. La obra de la cruz no es una tontería, es algo muy profundo. Y el cuarto punto es que el Getsemaní es un lugar de reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es, en un sentido general, es la capacidad de detenernos a pensar con profundidad para examinar nuestras acciones, emociones, decisiones y reconocer qué debemos cambiar o qué debemos fortalecer. Es mirar hacia adentro de nosotros con una honestidad total. Mira, si tú no eres honesto contigo mismo, no vas a ser honesto con nadie. Con nadie. La honestidad empieza con uno mismo, con una introspección real delante de Dios, con saber cómo estoy realmente delante de Dios, por ponerme a cuenta con Dios, por saber que somos pecadores, porque la Biblia dice eso: nuestro pecado está ahí y necesitamos soltarlo y decirle: Señor, si tú ya pagaste, ¿yo por qué voy a seguir llevando este pecado? Si Jesús ya pagó, ¿por qué tengo que llevarlo? Y eso es lo que Dios nos quiere hacer entender. Getsemaní es un lugar de reflexión. Y me encuentro con el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y Jesús da una clave interesante. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, el hombre espiritual que hay en ti, Pedro, porque todos los seres humanos son espirituales. ¿Sabían eso? Todos los seres humanos creen en algo. Son espirituales. Tienen inclinación hacia algo en particular. Unos al dinero, otros al odio, al rencor, otros todos son espirituales, creen en algo, no necesariamente en Dios, pero son espirituales. Dice: el espíritu está dispuesto, pero Jesús añade: la carne es débil.
O sea, no esperes a que tu carne te invite a orar. Tu carne no te va a invitar a orar. Tu carne no te va a invitar a leer la Biblia. Tu carne no te invita a venir a la iglesia tampoco. Tu carne no te invita a hacer el bien. Tu carne siempre va a ser lo opuesto. La Escritura dice que la carne y el espíritu son como cuando tú ves una pelea de boxeo o estás frente a un tatami y ves una pelea de karate. Son dos opositores muy fuertes. Dentro de ti hay dos opositores, ese hombre espiritual y esa naturaleza carnal. Entonces, pues la carne, dice la Escritura, la carne busca las cosas de la carne y el espíritu las cosas del espíritu. Dice Romanos, dice Pablo, que se oponen entre sí. Hay una lucha tremenda en quienes han conocido a Jesús y han dejado que ese Espíritu Santo esté en ellos. Porque claro, cuando uno no conoce al Señor, pues obviamente es más de la carne que del espíritu. Entonces va a ser más natural que esa persona viva en su carne. Pero cuando hay esa realidad de Dios, empieza una lucha real entre lo que mi carne quiere y lo que el Espíritu de Dios quiere. Hay una lucha muy fuerte. A pesar de la situación en la que estaba Jesús, queda algo más para enseñar, imagínense. ¿Tú puedes pensar en esta escena? Jesús está angustiado, triste, está en una situación bien complicada y aún aprovecha ese momento para dar una de sus últimas cátedras de la oración. Chicos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, cuando tú y yo estamos en problemas, yo no tengo tiempo para enseñar. Yo estoy pensando en mi problema. ¿Qué me voy a poner a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? Estoy problemado. Pero Jesús, en la situación en la que estaba, saca su última línea de su gran cátedra acerca de la oración. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. Velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, ¿a qué tentación se refiere? Cuando hablamos de la palabra tentación, siempre la relacionamos con aspectos morales o aspectos de sexualidad. Pero ¿cuál es la tentación a la cual se refiere aquí el Evangelio? Jesús no estaba tentado en nada, en un aspecto moral ni sexual. ¿Cuál era la tentación? Que él abandonara el propósito. Esa era la real tentación. Que él no fuera a la cruz. Que él dijera, mira, Padre, tu proyecto genial para la humanidad, pero no, yo no quiero pasar por ahí. Esa era la real tentación. ¿Sabes cuál es la real tentación de todos los hijos de Dios? Aparte de todas las que ya hay, la real tentación es que tú dejes de seguir a Cristo. Esa es la real tentación. Todo lo demás son arandelas que se ponen en el camino para que tú caigas en esa real tentación. La tentación que te aleja de Dios, la tentación que enfría tu corazón, la tentación que desvía tu mirada del Salvador y que te hace a un lado en la fe. Esa es la real tentación. Volverte en contra de Dios. Jesús tuvo que experimentar eso también. Mira, la vida, el diablo, lo que sea, trabaja para que tú no creas, para que tú no sigas a Cristo, para que tú ni le conozcas. Ese es el oficio de nuestro adversario. Eso es lo que dice Pedro, que nuestro adversario, el apóstol San Pedro, escribe en sus cartas, dice que nuestro adversario, y lo llama por nombre, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se aparece con cachos y con cola como lo han mitificado Hollywood, no. Es un ser igual espiritual, es un ángel caído que no se te va a aparecer así, ¿no? Él tiene sus maneras de hacerlo a través de situaciones, conflictos, realidades, problemas, pruebas, etc. Pero la finalidad siempre es esta: que tú te alejes de Dios, que tu corazón se enfríe. Y déjame decirte algo más. Me gusta este ejemplo. El corazón no se enfría de golpe. Es como cuando tú tienes una olla en la estufa de inducción y la tienes a tope, la tienes a 9. Estás haciendo agua hervida porque no sabes hacer más. La tienes a 9 ahí. Y esa olla se pone, herve, ¿sabes? Y tú apagas la estufa de inducción. Cuando apagas la estufa, ¿qué pasa? ¿Se enfría la olla? No. Pero déjala ahí, tranquilo. Déjala ahí, 1 horita, 2 horitas. Y verás que en un tiempo determinado esa olla está fría. Y así se enfría el cristiano. Poquito a poco. Cuando deja de orar, cuando deja de leer la Biblia,
cuando deja de venir a la iglesia, cuando deja de tener comunión con sus hermanos, cuando ya no tiene tiempos con Dios ni con el Espíritu, cuando no busca una vida de devoción. Así se va enfriando. Cuando menos se da cuenta, está frío. Pero si estaba en la estufa, tenía el termostato a 100, estaba en Dios a 100, era un hombre y una mujer de testimonio. ¿Qué pasó con ese? Se le apagó la estufa. Dejó de meterle fuego. Dejó de acercarse a la llama, dejó de acercarse a Dios, se alejó. Uno no se enfría de golpe, por eso es que uno se engaña, porque como mantiene ese calorcito, pero deja que pase el tiempo y te darás cuenta por la evidencia que ese cristiano se va apagando poco a poco, se va apagando, se va apagando. Santiago habla de que esos momentos de aflicción, me gusta, dice Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Así como Jesús enseñó en ese momento esa parte fundamental de la oración, la carne se opone, el espíritu se opone. Santiago dice que esa oposición de alguna manera es un ejemplo de aflicción. Cuando tú te opones a esa negativa de querer ceder ante la tentación, te afliges realmente. Tu carne se aflige, pero en tu espíritu tú empiezas a ser fortalecido. Y Santiago dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y el profeta Isaías, hablando del Mesías en el capítulo 53, dice que Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Dice, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabe? Este Getsemaní no era gratis. Ahora mismo Jesús, sentado a la diestra del Padre, como dicen las Escrituras, ve después de 21 siglos el fruto de su aflicción. Gente que por tantos años, siglos, luchas, guerras, contiendas, problemáticas del mundo, ha creído en Él y le ha seguido. Pese a las burlas, pese a todo lo que realmente sufre un cristiano cuando quiere seguir a Jesús. Por eso Jesús dice, la invitación, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz es una muerte a esa realidad, a este mundo que nos atrae y que nos quiere atrapar. Pero un día, toda esa aflicción que tú y yo sufrimos por causa de Jesús, también verá su fruto. Cuando aprendemos a descansar en oración y estamos dispuestos a vivir el proceso para cumplir el propósito de Dios, en medio de nuestras aflicciones, no quedamos en un estado de ansiedad como el mundo que no tiene esperanza. Por eso San Pablo me gusta, San Pablo es increíble. Y él dice, y me gusta, hay textos que uno no puede olvidar. Dice, vosotros no sois como los que viven sin esperanza o como los que no tienen esperanza, como los que no tienen a Jesús, como los que no han encontrado en Cristo su razón de ser en esta tierra. Así le dice San Pablo a los creyentes de esa época. Ustedes no viven como los que no tienen esperanza. Ustedes deben vivir como los que tienen esperanza en Cristo Jesús. Entonces tú y yo veremos un día el fruto de nuestras aflicciones por causa del Señor. Sí. Cuando tú lees la Escritura, te das cuenta de toda la realidad que hay en esa eternidad con Cristo. Y créeme, es todo un compendio de cosas que dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que el hombre se ha imaginado, son las que Dios tiene reservadas allí para los que le aman. Por eso cuando estamos delante de un sepulcro de nuestros hermanos, delante de una tumba de nuestros hermanos que creen, obviamente lloramos porque somos seres humanos, nos entristecemos, pero tenemos una real esperanza de que un día nos volveremos a encontrar. Y por eso nuestro dolor es más llevadero. Nuestro dolor es más llevadero. Un día nos encontraremos con nuestros seres queridos. Por lo que Cristo hizo en la cruz, vivimos hoy con esperanza. Veremos el fruto de nuestra aflicción. Quedaremos satisfechos de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través nuestro. Nuestras situaciones serán usadas por Dios para enseñar a otros. Concluyo con esto.
Getsemaní no solo fue un lugar geográfico, fue un proceso espiritual. Y ese proceso sigue siendo necesario para nosotros. Un cristiano sin cruz no es cristiano, ¿sabes? Un cristianismo sin cruz no es cristianismo, es sencillamente religión. Un cristianismo sin renuncia no es cristianismo. Un cristianismo sin muerte no es cristianismo. Por eso cuando tú lees la historia de nuestros hermanos del primer siglo, si la arena de este lugar tan conocido aquí en Mérida pudiese hablar, diría: aquí hay sangre de nuestros hermanos, nuestros primeros mártires. La historia recoge que ellos morían en los circos romanos abrazados por su fe. Les decían: nieguen a Cristo. Decían: no, que se los coman los leones. Nerón, que fue el más terrible de esos emperadores, los ponía en una olla llena de aceite hirviendo por causa de la fe. Muchos fueron quemados, dice el libro de Hebreos, aserrados, partidos en dos, perseguidos, echados a las montañas para que vivieran en las cuevas, pero seguían a Jesús y le amaban. Es que el cristianismo sin cruz es una payasada, no es cristianismo, es religión. Hoy Dios nos desafía a recuperar la disciplina de la oración, buscarle con constancia, no solo en crisis. Dios nos desafía a no aparentar fortaleza, sino a ser vulnerables y mostrarnos vulnerables con personas de confianza. Jesús dice: no lo que yo quiero, sino lo que tú. Necesitamos entonces que nuestras decisiones, nuestros temores, todo lo que forma parte de nuestra vida, esté rendido al Señor, a la voluntad de Dios. Mientras más nos rendimos al Señor, Él va perfilando nuestros corazones. Por eso muchas oraciones no son contestadas de golpe, porque vamos a Dios y gracias al Espíritu Santo. Romanos 8, Pablo dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos pedir como conviene. Pero Él, dice, el Espíritu de Dios clama por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, Él pule nuestras oraciones hasta que llegan plenas al Señor. Dice: esto sí es mi voluntad, lo que estás orando. Por fin, Jesús corrigió a sus discípulos aún en medio de su dolor. Necesitamos detenernos a evaluar nuestra vida espiritual y reconocer dónde estamos dormidos. Simón, ¿duermes? ¿Duermes cuando deberías estar velando y ayunando? ¿Duermes cuando deberías estar orando? Simón, ¿duermes? En ese Simón tendría que estar tu nombre y mi nombre. ¿Estás dormido espiritualmente? Pablo dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta. El mundo nos tiene adormilados. El mundo nos tiene bajo un sistema de opresión. El mundo nos lleva como corderitos. Pero Jesús vino a romper esa maldición para que tú y yo vivamos y estemos despiertos en medio de un mundo que mantiene a los hombres en una somnolencia espiritual, alejados de Dios y de la esperanza verdadera y bienaventurada que es Cristo. Getsemaní no destruyó a Jesús, lo fortaleció para la cruz, porque después del Getsemaní vino la horrible cruz. Pero después de la cruz vino la tumba, y después de la tumba la resurrección. De la misma manera, nuestro Getsemaní puede convertirse en un lugar donde Dios nos madura, nos purifica y nos preparará para lo que viene. ¿Sabes qué es lo que viene? ¿Tú crees que este mundo se va a mejorar? Según los evangelios, no. Mucha gente está esperanzada de que este mundo cambie para bien. Pero la Escritura dice, Jesús lo dijo, gracias a Dios, todo lo que la Biblia dice se cumple. En los postreros días, los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Habrán guerras y rumores de guerras, hambres y pestes. Eso lo dijo Jesús hace 21 siglos, año 33. ¿Cuántas guerras, hambres y pestes han acontecido? Oiga, no, yo creo que alguien viajó en el tiempo. Una máquina que había rara se vino al siglo 23 y recogió toda esa información y volvió al siglo I y escribió la Biblia.
Se necesita más fe para creer una tontera de esas. Se necesita, ahí sí que se necesita una fe loca. Pero Jesús predijo lo que iba a pasar. Y con exactitud. Cada cosa que está en la Biblia se ha cumplido. 40 autores hacen este compendio de esos 66 libros. Hombres que ni se vieron en la distancia del tiempo, pero por el Espíritu Santo estaban conectados y concuerdan las Escrituras. Por eso cuando se formó el canon de las Escrituras, los que se empeñaron en recopilar este canon tuvieron que fijarse de eso, de la concordancia de los hombres que Dios usó para escribir. ¿Y cómo no se conocieron y concuerdan? Hablando de una sola persona, Cristo Jesús. Ya en el Evangelio se habla expresamente de Cristo, pero los antiguos hablaban figurativamente para que tú y yo conociéramos al Mesías. Jesús nos prepara para lo que viene. Y el Getsemaní es eso, un lugar donde tú tienes que estar preparado para lo que viene. ¿Qué habrá dentro de 100 años, 10 años, 15 años? ¿Será que nos visitará otra pandemia? ¿Habrá una tercera guerra mundial? ¿Se encarecerán las cosas por causa del petróleo? No, sí, se están encareciendo. ¿Habrán nuevas pestes? Sí. Día a día crean cantidad de microbios y microorganismos para hacer guerras y hacer daño a la humanidad. Se dice por ahí que lo que vivimos en pandemia fue algo creado en laboratorio, que se escapó. Pero ¿cuántas vidas no se llevó eso? Habrán guerras, rumores de guerras, hambre, peste. Jesús lo dijo. Y dejó registrado en el Evangelio: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que creyere hasta el fin, Jesús dijo, este será salvo. Así que no pensemos que esto va a mejorar. ¿Sabes cómo tu vida mejora? Cuando Cristo viene a tu corazón. Porque es algo muy personal. La fe es algo personal y profundo, algo de tú y Dios, de Dios y tú. Es una invitación. Dios es tan caballero que Él invita. Él no toma a la gente por el cuello y le dice, sígame. No, Él invita. ¿Quieres seguirme? No, bueno, está bien. Pero que sabes que tienes la opción, la mejor, la única. Por eso la Escritura dice, cuando habla Jesús de sí mismo, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la gente se la pasa toda su vida queriendo encontrar un camino, queriendo saber qué es la verdad y queriendo disfrutar de la vida. Y se mueren y no encuentran ni la vida, ni el camino, ni la verdad. Por eso Jesús dice, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Palabras textuales de Jesús. Así que estamos delante de alguien que experimentó un Getsemaní y alguien que dice, hijos míos, vosotros también vais a experimentar un Getsemaní. ¿Estáis preparados para lo que viene? ¿Estáis seguros de tener una fe real en mí? ¿Tenéis una vida de comunión, una vida de oración, una vida de búsqueda? ¿Tenéis una esperanza real en mí? ¿Jugáis a la religión o sois verdaderamente cristianos? ¿Sois verdaderamente mis discípulos? ¿No fue lo que Jesús dijo antes de irse? Después de la resurrección, cuando estaba con sus 12 ahí. Antes de ascender les dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el anhelo de Jesús, que tú y yo seamos sus discípulos. Eso no se ha terminado. Así que Getsemaní es un desafío a mirar nuestra verdadera relación con Dios, a mirar en dónde estamos hoy. Getsemaní nos invita a salirnos de nosotros mismos y a pensar en Dios y en nuestra realidad delante de Dios y a entrar en amistad con Él. Que nuestra comunión sea genuina, sencilla pero genuina. No es cuestión de religión. La religión solo es el apellido que los hombres le han puesto. Por eso hay tantas religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Miles. Me pregunto, ¿y por qué este mundo no tiene
una paz, una tranquilidad, si hay tanta espiritualidad, hay tanta religión, tanta cosita? ¿Por qué? Porque la religión nunca fue la respuesta. Es Cristo la respuesta. Es Cristo la respuesta. Getsemaní es entender eso, que Jesús fue a ese huerto para darnos respuesta, respuesta a nuestra necesidad de pecado. Y hoy estas palabras siguen tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy estas palabras nos confrontan y nos deben poner a pensar, porque, como decía un amigo de Alicante, Raúl, nos quedan 4 telediarios y se acaba. Yo decía, muy bien, el problema no es que den 4 telediarios, el problema es cómo estoy yo para presentarme delante de Dios después del último telediario. Ese es el verdadero problema, porque morirnos, todos nos vamos a morir. Eso no es el problema. ¿Cómo va a ser nuestra eternidad antes de que nos pongan en un cajón y nos metan en un nicho? Eso sí tenemos que pensarlo. Por eso Eclesiastés, el sabio Salomón dice, mejor es el día de la muerte que el del nacimiento, porque en el día de la muerte tú reflexionas. ¿Sabe que hace poco estuvimos en dos sepelios? Y la gente en ese momento sí piensa, ¿no? Un poquito, ay, ¿dónde estará esa persona? No, si hay respuesta. Para el que cree puede decir certeramente, esa persona está con Cristo, está disfrutando de la eternidad, está gozando de la paz que Dios le prometió. Ahora está en casa con papá, disfrutando de la presencia de Dios a plenitud. Para el que cree puede decir con certeza, pero para el que no cree, pues le queda ese Ya los que se fueron, se fueron. Preocúpate por ti ahora. Preocúpate por ti ahora. Cristo ya pagó. Cristo ya pagó. Pagó porque tú y yo no podíamos pagar. Y Getsemaní nos recuerda que tú y yo no podemos pagar. Y con esto termino. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? La puedes coleccionar y la puedes volver a escuchar por YouTube. Pero más allá de eso, la tienes que hacer tuya. Y tú y el Señor a solas. Tú y el Señor. Tú y el Señor. Para los que llevamos años en el Evangelio, revisar cómo estamos realmente con el Señor, cómo es nuestra vida. No nos fiemos. No nos fiemos porque llevemos 10 o 20 años. Esto no es para fiarse. Es para cuidar nuestra vida cristiana cada día. Y para los que no creen, qué buena oportunidad hoy para creer y para entregar la vida a Jesús. Qué buena oportunidad para decir, qué bien, ahora sé que si me muero, tengo paz para irme con Dios. Porque un día tú y yo estaremos delante de Él rindiendo cuentas. Eso dice la Escritura. ¿Y qué podremos decirle a un Dios tan santo que conoce todo nuestra vida? ¿Cómo vamos a comprarlo a Él? No podemos comprar a Dios. Es que yo fui buena gente, Señor. Vale. Pero es que todo lo bueno que tú has hecho no te sirve para la salvación. Por eso tuve que enviar a mi hijo a morir por ti. Él sí, su obra, lo que Él hizo es lo que vale. Y eso es lo que Dios nos va a preguntar. ¿Qué hicimos con ese regalo? ¿Qué hicimos con ese regalo? ¿Qué hicimos con ese regalo de salvación? Padre bueno, gracias por esta mañana. Gracias por este día, por este tiempo. Tu palabra es verdad, Señor, eso lo dice la misma Escritura. Señor, en este día yo quiero rogar que nos ayudes a revisar, a resetear nuestra vida, Señor, a no conformarnos con lo que hasta ahora hemos hecho, entre comillas, sino que, Señor, podamos literalmente morir a nosotros y vivir cada día, Señor, cada día para ti. Gracias porque no lo hacemos nosotros, es tu Espíritu en nosotros que nos ayuda. Y Señor,
realmente necesitamos de ti porque este mundo está como está. Y necesitamos esa paz sobrenatural. Ahora entiendo por qué decías en la oración: Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es la gran verdad, Señor. Podemos ser guardados del mal cuando somos tuyos. Gracias por el Getsemaní que tú viviste, Jesús, por nosotros. Gracias por haber aceptado el desafío del Padre y no haber renunciado para pagar el precio por mi pecado, Señor. Gracias por esa salvación que no merecía, pero que tú me ofreciste gratuitamente. A mí no me costó, pero a ti te costó tu sangre y tu vida, Señor. Así que no fue gratis. Gracias por haberte puesto en mi lugar, Jesús, el lugar que me correspondía por mi pecado. Tú tomaste mi lugar para justificarme delante del Padre. Señor, gracias. Por eso yo ruego en esta mañana, Señor, que nos ayudes a autoexaminarnos, para hacer una mirada introspectiva, para retomar la fe, para retomar nuestra vida de oración, para retomar nuestra vida de la lectura de la Biblia, el estudio concienzudo y la aplicación de tu palabra, para valorar la comunión que tenemos con nuestros hermanos, para amar a nuestros hermanos, para desarrollar un amor hacia el prójimo, que es el próximo, para dejar de lado nuestros rencores, envidias, mentiras, Señor. Que podamos ir a la cruz y soltar el peso de nuestros pecados allí, Señor, porque tú fuiste el que pagaste. Tú tenías cómo hacerlo, nosotros no. Por eso gracias, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por cada vida en este lugar. Gracias por cada persona en este lugar. Bendícela, Señor. Si hay alguien que en esta mañana quiera invitar a Jesús a su corazón y quiera decirle a Cristo que venga a tu vida, que perdone tus pecados, que renueve tu fe, que vivifique el hombre espiritual que está ahí, la mujer y el hombre espiritual que están ahí encerrados, pero que necesitan experimentar a Dios. Este es un buen momento. Así que si quieres orar conmigo, yo te voy a invitar a que ores conmigo. Hace 35 años atrás, yo oraba estas palabras siendo un adolescente. Alguien me ayudó y no me arrepiento de esa oración que hice al Señor para encauzarme en la fe. Tenía mi fe en Él, sí, creía, tenía mi religión, sí, pero no conocía a Jesús como el Salvador, como mi Salvador. Así que si quieres orar conmigo, dile así: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú fuiste a la cruz para pagar por mis pecados, que tu sangre fue derramada para el perdón de mis pecados, que tu cuerpo fue molido, sacrificado para el perdón de mis pecados. Señor Jesucristo, gracias por esta realidad. Y en esta mañana, Señor, yo te entrego mis cargas, mis pecados. Señor, me arrepiento por mi maldad. Reconozco que soy un pecador y que te necesito de tu sacrificio para el perdón de mis pecados, Señor. Cristo Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te lo entrego. Ven a mi vida, te necesito como el Señor y el Salvador, como mi Rey, como mi dueño. Ven a mi vida y toma tu lugar como el Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por morir y resucitar. Lo creo en mi corazón. Amén.